Bienvenidos a la clase de homeostasia. En esta clase vamos a hablar de los mecanismos reguladores del cuerpo humano y los objetivos de la misma son definir homeostasia y los conceptos relacionados a este término que es nuevo para ustedes, identificar los principales sistemas de control del cuerpo humano. Vamos a ver lo que es retroalimentación y vamos a describir los componentes de un sistema de retroalimentación. Vamos a comparar el funcionamiento de lo que se denomina retroalimentación negativa y positiva y vamos a describir la regulación del equilibrio ácido-base corporal. Para definir homeostasia debemos saber 4 conceptos fundamentales que van a integrar esa definición de homeostasia. Un concepto es el del medio interno, otro es variable morfofuncional, el tercero es proceso morfofuncional y el cuarto es equilibrio dinámico. Cuando hablamos de medio interno, estamos hablando de líquido extracelular. En el material didáctico que se les ha entregado para que ustedes lean la temática de esta unidad, tienen que ese agua extracelular va a estar dividida o distribuida en 2 compartimentos, el intravascular y el intersticial. La figura de esta diapositiva es una explicación esquemática de esa distribución. Tenemos representado a nivel micro vasos sanguíneos, arteriola, vénula en los 2 extremos y entre medio de esas 2 estructuras tenemos los capilares sanguíneos. Tenemos a su vez representadas células y tenemos representada en esta diapositiva el intersticio. El funcionamiento adecuado de todas las células del cuerpo depende de la regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea. Es por ello que ese líquido intersticial también es conocido o denominado como medio interno. La composición de ese líquido intersticial se modifica a medida que las sustancias se desplazan hacia el plasma, que estaría dentro de los vasos, y fuera de este, o sea, en el intersticio. Este intercambio de sustancias que están representadas en las figuras con flechas se produce a través de las delgadas paredes de los capilares sanguíneos, los vasos más pequeños del cuerpo. El movimiento bidireccional, fíjense que las puntas de flecha están en sentido opuesto en todas esta figura. Entonces, el movimiento bidireccional a través de las paredes de los capilares aporta los materiales necesarios
como glucosa, oxígeno, iones y otros a las células de los tejidos. También elimina desechos, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, el funcionamiento de las células va a depender de la composición, de una regulación precisa de la composición del líquido intersticial que las rodea. A ese líquido intersticial lo denominamos medio interno. Cada variable controlada o supervisada por los sistemas de control del cuerpo humano, como sería las que ustedes tienen en esta tabla, las que figuran en esta tabla, el pH arterial, el bicarbonato, el sodio, el calcio, contenido de oxígeno, urea, aminoácidos, proteínas, lípidos totales, la glucosa, se van a denominar variable morfofuncional o condición controlada. Otros ejemplos de variable morfofuncional o condición controlada son la temperatura corporal y la presión arterial. Como estamos hablando de biología y no de matemática, ustedes pueden observar que esos rangos normales, por ejemplo el de la glucosa, fluctúa entre un valor mínimo de 75 miligramos por 100 mililitros a un máximo de aproximadamente 110 miligramos por 100 mililitros. Entonces, ustedes pueden apreciar que no son valores estáticos constantes, sino que hablamos de intervalos de valores que van de un mínimo a un máximo, como el caso de la glucemia o concentración de glucosa en sangre que mencionamos recientemente. Cuando hablamos de introducción al cuerpo humano, mencionamos algunos ejemplos de procesos morfofuncionales, como la respiración, la sudoración, la digestión, la formación y secreción de saliva, que es tan importante para nosotros los odontólogos. Y dijimos que era una serie, que son una serie, esos procesos morfofuncionales son una serie de fenómenos biológicos que permiten el equilibrio del conjunto del cuerpo humano, es decir, de todos los sistemas del cuerpo humano y su funcionamiento normal. En la clase de hoy, a esos equilibrios del conjunto del cuerpo humano y su funcionamiento normal, le vamos a dar el nombre de homeostasia. Ahora, en esta clase vamos a ver que la homeostasia se mantiene mediante dos categorías generales de procesos morfofuncionales o fenómenos biológicos: los intrínsecos o integrados en los órganos, que tienen una acción local, donde el sensor y el efector,
después vamos a definir lo que es sensor y efector, están en la misma estructura morfofuncional. Por ejemplo, como las moléculas producidas en las paredes de los vasos sanguíneos que causan dilatación o vasoconstricción de esos vasos. Cuando veamos circulatorio vamos a ver que las paredes vasculares producen moléculas que causan efectos diferentes, como la vasodilatación o la vasoconstricción. Y después tenemos los fenómenos biológicos o procesos morfofuncionales extrínsecos, donde tienen una acción sistémica, es decir, alejada del sitio de donde se produjo y donde el sensor y el efector están en estructuras morfofuncionales alejadas. Por ejemplo, dentro de los procesos morfofuncionales extrínsecos, tenemos la regulación de un determinado órgano de cualquier sistema corporal por los sistemas nervioso y endocrino. Vamos a ver más adelante que el sistema endocrino va a funcionar de manera estrecha con el sistema nervioso en la regulación y la integración de esos procesos morfofuncionales y el mantenimiento de la homeostasia. En el medio interno, ya mencionamos hoy que ese medio interno nunca es absolutamente constante. O sea, las variables morfofuncionales o las condiciones controladas fluctúan, porque estamos hablando de biología. A este concepto le vamos a denominar equilibrio dinámico o constancia dinámica. En esta figura, ustedes tienen la representación de cómo la temperatura corporal se mantiene dentro de un rango normal. La temperatura corporal normalmente tiene un punto de ajuste de 37 grados centígrados, que está representada ese valor, la temperatura corporal, por una línea continua en el medio de la figura y tienen un valor superior e inferior representadas por líneas discontinuas que representarían las fluctuaciones de ese valor dentro de un rango normal. Estos valores de rangos normales se mantienen en parte por dos mecanismos antagonistas: los escalofríos y la sudoración. Los escalofríos se inducen cuando la temperatura corporal disminuye demasiado y se reducen de manera gradual a medida que aumenta la temperatura. La sudoración ocurre cuando la temperatura corporal es demasiado alta y disminuye conforme la temperatura disminuye. Esto hace que ese punto
de ajuste, o cuando hablamos de sustancias bioquímicas como la concentración de la glucemia, por ejemplo, hablamos de valores medios. Al punto de ajuste lo denominamos valores medios o valores promedios de la concentración de glucosa en sangre. Entonces van a fluctuar esos valores entre un máximo y un mínimo, que es lo que se denomina rango normal. Entonces sería más preciso concebir a la homeostasia como un estado de equilibrio dinámico o constancia dinámica en el cual las condiciones controladas o las variables morfofuncionales se estabilizan por arriba y por abajo del punto de ajuste o valor promedio o valor medio. Entonces, habiendo definido esos 4 conceptos fundamentales anteriormente, ahora podemos definir qué es la homeostasia. Vamos a decir que es un conjunto de procesos morfofuncionales o fenómenos biológicos continuos, porque estamos hablando de vida, estamos hablando de biología, capaces de compensar cambios en las condiciones internas. Las condiciones internas sería el medio interno, específicamente las variables morfofuncionales o las condiciones controladas del cuerpo humano, logrando un equilibrio dinámico o constancia dinámica. Para controlar las variables morfofuncionales o condiciones controladas existen varios procesos morfofuncionales en el cuerpo humano, pero específicamente existen 2 sistemas de control que van a controlar todos los procesos morfofuncionales del cuerpo humano y a través de estos a todas las variables morfofuncionales o condiciones controladas del cuerpo humano. Y esos sistemas de control son el sistema nervioso y el sistema endocrino, que para trabajar y lograr homeostasia trabajan coordinadamente. El sistema nervioso únicamente, recuerden, en este momento lo vamos a ampliar cuando vayamos viendo los diferentes sistemas corporales y específicamente el sistema nervioso. Al sistema nervioso lo asocian con impulsos nerviosos y al sistema endocrino lo deben asociar con hormonas. Esto se va a volver a profundizar, vuelvo a repetir, en todos los sistemas corporales y específicamente cuando veamos sistema nervioso y sistema endocrino. Es decir, podríamos decir que para que se pueda realizar un control adecuado de todas las variables morfofuncionales reguladas a través de procesos morfofuncionales, podríamos decir que existe una comunicación morfofuncional macroscópica que va a estar dada por el sistema nervioso, todas las estructuras morfofuncionales del sistema nervioso a través de los impulsos nerviosos y todas las estructuras morfofuncionales macroscópicas del sistema endocrino a través de las hormonas. Pero también
existe una comunicación morfofuncional microscópica en el cuerpo humano que se lleva a cabo mediante las interacciones entre las células y el ambiente extracelular. Por ejemplo, las diferentes categorías de transporte a través de la membrana, como son la difusión, el transporte activo y mediante señales celulares, porque las células emiten señales. Esas señales, o sea, una célula puede emitir una señal hacia sí misma y a ese mecanismo se denomina autócrino. Una célula puede transmitir una señal, una comunicación a otra célula cercana, próxima. A eso se denomina parácrino. Y una célula puede emitir señales a otra célula o grupo de células alejadas de la que emitió la señal, y a eso se denomina señal endocrina o mecanismo endocrino. Para que se produzca la homeostasia, existe un sistema específico que se denomina sistema de retroalimentación, mecanismo de retroalimentación, proceso de retroalimentación, que lo podemos definir de la siguiente manera. Es un ciclo, con todo lo que implica la palabra ciclo, de procesos morfofuncionales o fenómenos biológicos en el cual el estado de una determinada variable morfofuncional o condición controlada es supervisado, evaluado, modificado, vuelto a supervisar y a evaluar y así sucesivamente si es necesario modificar nuevamente. Entonces podemos decir que es un ciclo continuo que se caracteriza por estímulo, reacción y respuesta. Es decir, frente a un estímulo interno o externo del cuerpo humano, se produce una reacción y esta reacción provoca una respuesta. Bueno, con esta figura vamos a explicar primero los componentes básicos de un sistema de retroalimentación. Son tres: el receptor o sensor, el centro integrador o centro de control y el efector. El receptor o sensor es el que me va a detectar cambios en el medio interno, en la condición controlada, y me va a enviar esa información hacia el centro integrador o de control. A su vez, el centro de control o integrador va a evaluar esas señales recibidas desde el receptor o sensor y va a generar señales cuando esas señales sean necesarias, que van a ser recibidas por el efector y produce
una respuesta o efecto. En esta figura, lo que vamos a tener representada o representado es el ejemplo de qué pasa en el medio interno cuando se produce el aumento de algún factor, de alguna variable morfofuncional o condición controlada. Entonces, ese aumento en el medio interno es detectado por un sensor. Ese aumento está en el gráfico representada por una flecha cuya punta está hacia arriba. Entonces es un factor X interno que aumenta. Se detecta por el sensor y esta información se transmite hacia un centro de control o integrador que hace que un efector produzca un cambio. Ese cambio está representado en el número 2, con el número 2, y el cambio obviamente es en la dirección opuesta. Es decir, si aumenta, como lo indica el número 1, una variable morfofuncional, el efecto va a ser la disminución. De este modo, entonces, la desviación inicial se invierte, lo que completa un asa de retroalimentación negativa que se muestra por la flecha discontinua y el signo negativo. Ahora, ¿por qué se denomina retroalimentación negativa? Como la actividad de los efectores está influida por los efectos que producen, y dado que esta regulación va en una dirección negativa o inversa, este tipo de sistema de control se conoce como un asa de retroalimentación negativa o retroalimentación negativa. Fíjense abajo, en la parte inferior de la figura, ustedes tienen que los valores de ese factor o variable morfofuncional fluctúan, como dijimos anteriormente, dentro de un rango anormal. De un rango normal. Y ese rango normal se inicia desde que se produce el estímulo, el sensor se activa, el centro integrador va a tomarse un tiempo para ejecutar la respuesta, primero activar el efector y ejecutar la respuesta. Ese tiempo, ese factor tiempo, va a ser diferente. Por ejemplo, el sistema, decimos que todos aquellos procesos morfofuncionales regidos por el sistema nervioso son rápidos y todos aquellos procesos morfofuncionales regidos por el sistema endocrino son más lentos. Bueno, entonces la finalidad de la retroalimentación negativa es compensar cambios.
Por eso le pusimos estos títulos a la diapositiva anterior y a la actual. En la diapositiva anterior comenzamos con una variable morfofuncional o factor que aumentaba. Aquí en 1 vemos que la flecha nos indica que ese factor disminuye. Entonces el sensor detecta una disminución de la variable morfofuncional o factor, envía la información al centro integrador y ese centro integrador va a producir una respuesta a través de un efector. Evalúa la información el centro integrador o centro de control y produce una respuesta a través de un efector, que en este caso va a ser el aumento. En 2 vemos que hay un aumento de esa variable morfofuncional o factor. Y nuevamente se completa el circuito a través de las líneas discontinuas, flechas discontinuas de retroalimentación negativa. Es decir, esto sigue siendo una retroalimentación negativa. Y en la figura, en la parte inferior de la figura, vemos otra vez las variaciones entre rangos normales de esa variable morfofuncional, que una vez que el sensor se activó por la disminución de ese factor, hay un tiempo entre que se produce el estímulo, el envío de información al centro integrador, la evaluación en el centro integrador y la producción de la respuesta a través del efector. Existe un tiempo para que se produzcan todos estos fenómenos biológicos. Y termina con el efector activado y la respuesta, que en este caso va a ser el aumento de esa variable morfofuncional. Es decir, en ambos casos, ya sea que se inicie con un aumento o disminución de la variable morfofuncional y ya sea que termine con una disminución o un aumento de un factor o determinada variable morfofuncional, en ambos casos estos efectos son negativos o inversos con respecto al estímulo inicial y que inició la reacción, obviamente. Entonces siguen siendo retroalimentaciones negativas. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de la compensación homeostática en la presión arterial para un cambio postural. Cuando una persona se levanta de la cama por la mañana, la gravedad causa que una porción de la sangre se aleje de la cabeza y la parte superior del torso, lo que obviamente produce una caída de la presión arterial en esta región, un desequilibrio local en la homeostasia. Esto, o sea, eso sería el estímulo, y este estímulo es detectado por terminales nerviosas sensibles llamadas varoreceptores, que se encuentran en las grandes arterias cercanas al corazón. Entonces, esos varoreceptores serían los receptores o los sensores que mencionamos hoy. Esos varoreceptores van a transmitir señales nerviosas al tronco encefálico,
donde se encuentra el centro cardíaco que regula el ritmo de los latidos. O sea, el centro cardíaco sería el centro integrador o centro de control que mencionamos anteriormente. Este centro responde mediante la transmisión de señales nerviosas al corazón para acelerarlo. El ritmo cardíaco, acelerado a su vez, eleva con rapidez la presión arterial y restaura la homeostasia normal. Entonces, en este caso, el efector es el corazón. Y la respuesta sería el ritmo cardíaco acelerado que eleva la presión arterial. Fíjense que aquí el ejemplo de retroalimentación negativa está dada por una disminución de una variable morfofuncional, o sea, el estímulo es la disminución de una variable morfofuncional que es la presión arterial que disminuye. ¿Qué pasa si la presión arterial aumenta? También se va a desencadenar una retroalimentación negativa para disminuir la presión arterial. O sea que una presión arterial elevada me va a provocar una serie de reacciones que favorecen el descenso de la presión. Bueno, también existe una retroalimentación positiva que produce un cambio rápido. ¿Qué es una retroalimentación positiva? Es un ciclo de autoamplificación en que un cambio morfofuncional lleva a otro aún mayor en la misma dirección, en lugar de producir los efectos correctivos de la retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación, es decir, la positiva, suele ser una manera normal de generar un cambio rápido. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el parto. Cuando una mujer está en el proceso de parto, la cabeza del feto empuja contra el cuello uterino y estimula sus terminaciones nerviosas. Las señales nerviosas viajan al encéfalo, que a su vez estimula la producción de la hormona oxitocina en la hipófisis. La oxitocina viaja en la sangre y estimula las contracciones uterinas. Esto empuja al feto hacia abajo, con lo que estimula aún más al cuello uterino y provoca la repetición del ciclo de retroalimentación positiva. Por lo tanto, las contracciones del parto se vuelven cada vez más intensas hasta que se expulsan al feto. Es decir, estas contracciones del parto, al ser más intensas, tienen como resultado la expulsión del feto. Otros ejemplos de retroalimentación positiva benéfica la vamos a ir viendo. Por ejemplo, la coagulación sanguínea, la formación del coágulo sanguíneo en cualquier parte del cuerpo, o específicamente en nuestro caso, en odontología, la formación del coágulo sanguíneo
luego dentro, la formación del coágulo sanguíneo dentro del alveolo post-extracción, también es un ejemplo de retroalimentación positiva benéfica. La digestión de proteínas es otro ejemplo. La generación de señales nerviosas es otro ejemplo. Bueno, estos ejemplos que dimos entonces son ejemplos de retroalimentación positiva benéficas. Pero en general, estos ciclos de retroalimentación positiva a menudo crean situaciones peligrosas que entran fuera de control y que requieren un tratamiento médico de urgencia. Es decir, en general, la retroalimentación positiva es dañina o incluso constituye un proceso que pone en riesgo la vida. Un ejemplo sería la fiebre. La elevación de la temperatura desencadenada por una infección es benéfica hasta cierto punto, pero si la temperatura corporal sube por arriba de los 40 grados centígrados, puede crear un ciclo peligroso de retroalimentación positiva. Esta elevación de la temperatura acelera el metabolismo. Más adelante vamos a ver qué es el metabolismo y vamos a ver que ocasiona que el cuerpo produzca calor con mayor rapidez de lo que se puede deshacer de él. Por lo tanto, la temperatura aumenta aún más y esto incrementa el metabolismo y hace que se produzca aún más calor. Todos estos sistemas de retroalimentación necesitan una regulación precisa. Pero existe una regulación que debe ser con mucha precisión y que es la concentración de hidrogeniones, lo que se denomina equilibrio ácido-base corporal. Porque la concentración de hidrogeniones va a influenciar casi todos los sistemas enzimáticos del organismo. Entonces, los cambios que se producen en la concentración de hidrogeniones me van a producir cambios o alteraciones en todas las células y los procesos morfofuncionales del cuerpo humano. Y vamos a mencionar 3 sistemas primarios que me van a regular esa concentración de hidrogeniones o pH corporal. Vamos a tener el primero, que es el sistema de amortiguación ácido básico químico de los líquidos orgánicos y que es la primera línea de defensa, pues reacciona en un lapso de segundos, donde vamos a tener la acción del bicarbonato, el fosfato y las proteínas. Luego tenemos el sistema respiratorio, que es la segunda línea de defensa, pues actúa en pocos minutos y que va a estar regulada específicamente. El centro de control es el centro respiratorio, que me va a regular la eliminación de dióxido de carbono y
de esa manera la concentración de hidrogeniones. Y luego tenemos el sistema renal, que es la tercera línea de defensa porque actúa con una respuesta más lenta. Y lo hace, o sea, cómo normaliza la concentración de hidrogeniones, es excretando una orina más ácida o más alcalina según corresponda, para regular la acidosis o alcalosis. Si bien esa respuesta renal es lenta, si lo comparamos con el sistema de amortiguación ácido básico químico de líquidos orgánicos y con el sistema respiratorio, es el sistema renal el sistema regulador ácido básico más potente. Ustedes fíjense entonces que para regular la concentración de hidrogeniones y para que esa regulación sean precisas, actúan de manera coordinada y precisa tres sistemas: el químico de los líquidos orgánicos, el sistema respiratorio y el sistema renal. En esta diapositiva pueden apreciar la bibliografía consultada que se utilizó para realizar esta clase. A manera de conclusión, vamos a decir que en el cuerpo humano existen dos tipos de mecanismos para controlar la homeostasia, mecanismos o sistemas que son el sistema de retroalimentación negativa, que es el más abundante en el cuerpo humano, y el sistema de retroalimentación positiva, que es el menos abundante del cuerpo humano. Vamos a decir que homeostasia es sinónimo de salud y que se pueden producir desequilibrios homeostáticos por la ruptura de todos los mecanismos involucrados en la homeostasia y que esa ruptura de la homeostasia puede terminar en un trastorno transitorio, en una enfermedad o en la muerte. También les quería recalcar que para que se produzca la homeostasia deben existir estructuras morfofuncionales macroscópicas y microscópicas sanas, que estén en buen funcionamiento. Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar las uniones comunicantes que permiten una comunicación directa entre las células adyacentes. ¿Qué papel juegan la homeostasia? Juegan un rol fundamental porque este tipo de comunicación intracelular permite la actividad celular coordinada que es importante para el mantenimiento de la homeostasia de muchos órganos. Ustedes se pueden preguntar por qué los epitelios como estructura morfofuncional son importantes para mantener la homeostasia corporal. La respuesta sería: los epitelios forman una barrera física que permite que el organismo mantenga la homeostasia interna y lo protege de la invasión de agentes patógenos. Ustedes se pueden
preguntar por qué los osteocitos contribuyen con la homeostasia, la respuesta sería que el remodelado osteocítico, específicamente la función lítica de los osteocitos, es responsable de la homeostasia del calcio y de los iones fosfato. A su vez, el calcio va a intervenir en muchísimas funciones. Ustedes van a ir viendo a lo largo del estudio de la programación de Morfo 2 que el calcio actúa en muchos procesos, actúa o interviene en muchos procesos morfofuncionales del cuerpo humano. Es decir, para que se produzca homeostasia deben existir estructuras morfofuncionales macroscópicas o microscópicas que funcionen correctamente. Para plantear todas las dudas que tengan sobre esta clase, deben dirigirse a la unidad temática 1, cuerpo humano, o sea, la sección unidad temática 1, cuerpo humano del aula virtual de Morfofunción 2. Ahí podrán encontrar el foro Dudas Homeostasia, que está indicada por la flecha, y pueden realizar todas las preguntas que crean necesarias. Las pueden realizar de manera individual o grupal, no hay problema. Para tener un número adecuado de preguntas, yo generalmente lo que voy a hacer es esperar todas las noches y responder en el transcurso de ese tiempo todas las preguntas planteadas por ustedes. Bueno, muchas gracias por la atención y nos estamos conectando a través del foro de dudas.